puesto un dibujo o una escena que yo creo que por todos es conocida, ¿no? ¿Sabéis qué representa? ¿El qué? Felipe y el etíope. Creo que esta historia que antes se ha nombrado, lo ha nombrado nuestro hermano, creo que es muy representativa de lo que hoy se ha visto aquí, de lo que ha pasado en la vida de estas hermanas, Susana y Angélica. Y entonces me gustaría que profundicemos un poco en esta historia y intentemos sacarle el máximo de bendición, de beneficio en el día de hoy. Entonces primeramente vamos a leer el texto en el que se encuentra esta maravillosa historia, que está en el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro del Nuevo Testamento que lo escribió uno de los evangelistas, Lucas. Aparte de su evangelio, él continuó narrando todos los acontecimientos que ocurrieron después de la muerte y ascensión de nuestro Señor. Entonces, en el libro de Hechos aparecen una serie de historias de los primeros sucesos, acontecimientos que ocurrieron en la Iglesia una vez, ya le digo, muerto, después de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor. Entonces, uno de los hechos que narra Lucas es esta historia de Felipe y el etíope. Hechos 8:26. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hasta aquí esta historia, conocida por muchos, pero a lo mejor para algunos es una historia nueva. Pero como he dicho, refleja muy bien lo acontecido, creo que a lo mejor por muchos de nosotros, pero también por las hermanas que han pasado por las aguas del bautismo. En este pasaje, como hemos visto, vemos a dos personajes principales. Uno de ellos es Felipe. Felipe, como bien aparece en los capítulos anteriores de este libro de Hechos, Felipe fue uno de los primeros diáconos o ayudantes nombrados por los apóstoles.
Eso aparece en Hechos 6, 1 y 2. Los apóstoles empezaron su ministerio y necesitaron gente, hermanos, que hicieran otras tareas administrativas, tareas más pecuniarias. Entonces nombraron una serie de ayudantes o diáconos y uno de ellos fue Felipe. Pero Felipe no era una persona o no era un creyente cualquiera, sino los diáconos eran personas de buen testimonio, como dice Hechos 6, 3 al 5, eran personas de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Es decir, que estos diáconos nombrados eran personas de buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Uno de ellos fue Felipe, como vuelvo a repetir, y Felipe también en el libro de Hechos fue nombrado, aparece como el primer misionero, el primer misionero que se conoce en la historia del cristianismo, el primer misionero nombrado en las Escrituras y el primero al que se le confiere el título de evangelista. Aparece ese término evangelista en Hechos 21:8. Es decir, que vemos cómo Felipe es un poco el representante de los evangelistas. Los evangelistas son personas que salen, digamos, de su hogar, de su localidad para predicar el evangelio, y uno de ellos fue Felipe. La localidad que evangelizó primordialmente y principalmente fue la localidad de Samaria, que era pues la antigua capital del Reino del Norte, el Reino de Israel. En Hechos 8, 5 al 8, se nos dice que Felipe, en ese espíritu evangelístico, dice que predicaba a Cristo, como no podía ser de otra forma, teniendo como señales la sanidad y la liberación de espíritus inmundos, todo lo cual provocaba gran gozo en Samaria. Digamos que vemos cómo él ya empieza a evangelizar en este sitio de Samaria, esta capital de Samaria, y lo hace con grandes señales de sanidad y liberación de espíritus inmundos, y eso provocaba gran gozo pues en Samaria. El otro personaje que aparece es un personaje que no conocemos su nombre, pero es un etíope. Nos dice que ese etíope era un alto funcionario de Candace, reina de los etíopes. Se nos dice que era eunuco. Para los que no sepan lo que significa eunuco eran personajes de la antigüedad que eran personas pues, de confianza de reyes y emperadores con mucho poder y privilegio, pero que a cambio eran castrados. Una costumbre muy cruel. Ahora ya, gracias a Dios, no se llaman estas cosas, pero que antes pues parece ser que era muy común que personas determinadas con mucho poder, mucha influencia, que estaban siempre al lado de los reyes y emperadores, pues tenían, a cambio de tener ese poder y esa influencia, pues muchos de ellos eran castrados. Y uno de ellos es este etíope que cuenta la historia. En este caso, ese etíope era un tesorero, se supone ministro de Finanzas y secretario del Tesoro Nacional de allí de los etíopes. El etíope regresaba, dice que la historia, que regresaba a su país después de ir a Jerusalén a adorar a Dios. Al estar castrado, tener esa tara física, pues no se le permitiría ingresar en el templo y participar plenamente del ritual judío, ¿no? De la adoración. El hecho de estar castrado le impedía celebrar ese rito de la adoración de una forma plena. Nos dice que venía leyendo la profecía de Isaías, lo cual mostraba pues, el interés que tenía este etíope por conocer más de Dios por medio de la lectura de las Escrituras. Y eso es pues, interesante porque, como todos sabemos y leemos en Lucas, el leer la Biblia, el leer las Escrituras, es, digamos, un paso fundamental para llegar al conocimiento de Dios. Lucas 24, 25 al 27 dice:
el mismo Señor les dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Vemos cómo en ese Antiguo Testamento, esa escritura que estaba leyendo, y concretamente en Isaías, vemos cómo era una forma, era una manera para que en el que se mostraba Dios y se mostraba la necesidad de ese Salvador que él estaba leyendo. Él había venido a adorar, él había adorado a ese Dios y él quería conocer más de ese Dios. Entonces, por eso tiene esta lectura de este texto de Isaías para conocer más de él. La historia sigue de que Felipe recibe esa misión por parte del Señor de ir al encuentro de ese etíope para explicarle ese texto, pero concretamente para explicarle el Evangelio de Jesús, que era, digamos, lo que ese etíope necesitaba. Él estaba leyendo ese profeta Isaías, pero lo que realmente necesitaba el etíope era, para su verdadera conversión, para su verdadera vida, era conocer el Evangelio de Jesús, el verdadero conocimiento de Jesús. Dice que el etíope leía el texto de Isaías sin entender realmente lo que quería decir el texto. Él no entendía porque le pidió que él se lo explicara, ¿no? Le pidió a Felipe que le explicara qué significaba lo que estaba leyendo. Creía que con la simple lectura del texto sería suficiente para cumplir con su religiosidad. Desgraciadamente, muchas personas creen que recitando una serie de frases o textos, los cuales muchas veces no tienen sentido, es suficiente para mantener viva su fe religiosa. Y eso lo vemos muchas veces con muchos rezos y muchas súplicas repetitivas y a veces sin sentido, pues muchas personas creen que eso es suficiente para seguir y para aumentar y para tener una fe viva. Felipe le pregunta al etíope si entendía lo que estaba leyendo en el texto de Isaías. Y el etíope vio, pues a lo mejor ese deseo de que por lo menos alguien le explicara de una vez por todas lo que a veces, o a lo mejor muchas veces había leído o recitado y no entendía, ¿no? Gracias a Dios pudo tener a alguien que le iba a explicar lo que decía ese texto y lo que significaba, ¿no? Me acuerdo lo feliz que se encontró una hermana en la fe cuando, antes de entregar su vida a Cristo, le explicaron qué significaba la frase que había escuchado muchas veces y recitado desde pequeña y no entendía. Y la frase era: Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La había escuchado muchas veces desde pequeña, pero nunca había entendido lo que significaba. Y cuando le entendió realmente, lo feliz que era y lo agradecida que estaba, ¿no? Pues yo creo que le pasaba lo mismo a este etíope. Seguro que este texto de Isaías lo habría leído muchas veces y no lo entendía. Pero él seguro que lo leía y lo leía a ver si algún día alguien se lo explicaba. Estoy seguro que también esto le ha pasado a muchas personas. Recitan frases y rezos sin sentido, sin entender su significado y lo que implica estas frases para su vida. Felipe, tras ver el verdadero interés por parte de ese etíope por entender lo que estaba leyendo, le comenzó a anunciar. ¿Qué le anunció? Dice que el texto le dice que le empezó a anunciar el Evangelio, que significa esas buenas noticias, esas buenas de salvación en Cristo Jesús. Vemos el texto Hechos 8:35, como aparte de entender, de explicarle lo que significaba el texto, pero él se centraba y él quería realmente llevarle a que entendiera realmente cuáles eran las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Hechos 8:35. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde
esta escritura, es decir, desde el mismo profeta Isaías, como sabemos ya desde la misma profecía de Isaías, vemos como la necesidad del Señor Jesús en la vida de cada uno de nosotros aparece, ¿no? Entonces dice, desde esta escritura, desde Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Jesús está presente en el Antiguo Testamento y se revela de una forma clara en el Nuevo. Entonces, Felipe dice que le explicó el Evangelio empezando desde Isaías hasta la actualidad. Tras la conversión, tras esa conversión y esa aceptación por parte del etíope, el etíope dice que da señales de haber entendido el verdadero significado del texto que estaba leyendo y su implicación personal. Él realmente entendió qué significaba esta palabra que estaba leyendo en Isaías, qué significaba para su vida esa muerte de Jesús en la cruz, porque a lo que se refiere este texto de Isaías era a alguien que era llevado, dice, lo vemos en el versículo 32, el pasaje 32 de la Escritura leía, dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante que lo trasquila, así no abrió su boca. Esta se estaba refiriendo al mismo Señor Jesús, que fue llevado a la cruz y fue llevado por nuestro pecado y por necesidad para nuestra salvación. Entonces, tras entender lo que significaba esta palabra, solicita ser bautizado como señal de auténtica conversión. Y después de haber entendido las palabras del Señor, cuando en Marcos 16, 15 y 16, Marcos 16, 15 y 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él había entendido realmente la necesidad que tenía de creer y de ser bautizado para seguir ese mandamiento de nuestro Señor. Tras su confesión de fe, que la vemos en el versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el etíope dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí vemos esa confesión por parte del etíope, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues tras esa confesión de fe, Felipe le bautiza por inmersión, porque se entiende que fue de esa forma, porque el versículo 39 nos habla cuando subieron del agua, se entiende que estaban en el río y cuando subieron, digamos que hubo una inmersión, tal como se hacía en la antigüedad, así era el bautismo en la antigüedad y como lo seguimos haciendo nosotros. Entendemos que ese es el auténtico bautismo por inmersión, como lo vemos ahí reflejado en esta historia de Felipe y el etíope. Hoy hemos disfrutado viendo cómo dos personas han confesado su fe en el Señor y han bajado a las aguas del bautismo, como señal de obediencia y nueva vida en Cristo. Nosotros, en este lugar de Triana, predicamos a Cristo crucificado y resucitado y bautizamos a aquellos hermanos y hermanas que tras su confesión de fe, como la hecha por el etíope, solicitan voluntariamente, tal como lo solicitó el etíope, ser bautizados. En Romanos, vamos al texto que... Romanos 10, ...8 al 13... Vamos a tener ahora presente este texto. Romanos 10, 8 al 13... Que por cierto, este texto es el que aparece en el mural que hemos puesto ahí fuera, entonces a la entrada del edificio. Entonces leemos la segunda parte del versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Como hemos dicho, aquí en nuestra iglesia de Betania, en este sencillo lugar, digamos, como hemos dicho, predicamos. ¿Y qué es lo que predicamos? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor. Es decir, que si hay en cada uno de nosotros una convicción personal y profunda y sin reserva de que Jesús ejerce el señorío directo y soberano sobre nosotros, es decir, y hay un sometimiento incondicional a Jesucristo, tras haber habido ese arrepentimiento de los pecados y haber depositado nuestra fe en el Señor Jesús como nuestro Salvador, pues tras confesar con tu boca que Jesús es el Señor, y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. La creencia en la resurrección de Jesús es fundamental. Fundamental porque la resurrección del Señor Jesús fue la confirmación de ese ministerio dado por el Señor, demostrando de esta forma, mediante la resurrección, que Cristo no era quien realmente afirmaba ser y que el Padre había aceptado su sacrificio en sustitución de nosotros, los pecadores realmente, cada uno de nosotros que merecíamos esa muerte, pero que realmente el que sufrió la muerte fue nuestro Señor. Dice, sin la resurrección no hay salvación realmente. Dice que tras esa confesión y tras también confesar que crees en esa resurrección, serás salvo. Es decir, que sin esa confesión personal, sin esa creencia en la resurrección, no hay salvación. Dice el texto, sigue el texto, porque con el corazón se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Todas las personas somos iguales ante Dios, eso lo vemos, se repite constantemente en el Nuevo Testamento, y en Gálatas 3:28 lo recalca, dice el texto, Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pues volviendo al texto que hemos leído, en Romanos 10, 8 al 13, dice, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esa invocación del nombre del Señor lo hizo en la historia que hemos leído, el etíope, y lo han hecho las hermanas que se han bautizado, han confesado su fe en el Señor, y todos los que aquí estamos y somos salvos y somos creyentes, también lo hemos hecho y lo repetimos cada vez que nos lo preguntan, esa confesión del Señor como nuestro Señor y Salvador. Creemos que es necesario oír la palabra de Dios y entender y aceptar su evangelio, esas buenas nuevas de salvación, que es lo que significa el evangelio. El etíope de la historia practicaba una religiosidad que no le satisfacía completamente, ni le acercaba a Dios de una manera directa y perfecta. Hasta que no entendió lo que estaba leyendo y reconoció el señorío de Cristo en su vida, no pudo ser una persona libre y sin atadura religiosa. El hecho de estar castrado, como sabemos, le impedía disfrutar completamente de su religiosidad judía, le impedía ser realmente y practicar todos los ritos del judío. Pero bajo la fe en el Señor, esa tara física no era ningún impedimento para tener una relación personal y perfecta con el Señor. Con el Señor ya no tenemos impedimento de ningún tipo. Dice 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Queridos hermanos en el Señor, y ahora me dirijo a aquellos creyentes. Tenemos que imitar a Felipe y predicar la palabra a todos nuestros familiares, amigos y vecinos, a todos aquellos que el Señor nos ponga a nuestro lado. Como sigue diciendo el texto Romanos, vamos a volver al texto Romanos 10, 14 al 17, Romanos 10,
14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Refiriéndose a esas personas, ¿no?, que están deseosas. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Felipe fue enviado a predicar al etíope. Y nosotros también, el Señor seguro que nos va a poner en nuestro camino, en nuestra vida, a personas a las cuales predicar. Como está escrito, sigue el texto, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, el Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El etíope estaba leyendo la palabra de Dios, entendió realmente lo que decía ese texto de Isaías y todo lo que significaba para él esa muerte del Señor Jesús en la cruz, y él entendió realmente que Cristo, el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, y lo confesó. Querido amigo que nos acompañas, puede ser más o menos religioso o incluso agnóstico o ateo. Solo le pedimos al Señor que te ponga un Felipe en tu vida para que puedas entender esa necesidad que todos tenemos del Señor y de su salvación eterna. Que puedas oír y confiar en las buenas noticias de Cristo. El texto que hemos leído termina, volvemos al texto de Hechos, y con esto terminamos. Hechos, vamos a leer con qué termina el Hechos 8, 39. El versículo termina, y siguió su camino gozoso. ¿Quién siguió el camino gozoso? El etíope. Reiteramos nuestro deseo de que tú también, amigo, salgas gozoso de esta reunión. Al igual que salen las hermanas que han sido bautizadas y las cuales han mostrado hoy aquí su gozo y alegría por la experiencia que han vivido. Hoy hemos intentado, desde este púlpito y desde toda la reunión, hemos intentado que sea así, que sea un día de gozo para ti. Si tienes alguna duda o interés en algo que has visto o oído, no dudes en preguntárnoslo. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y que aprendamos tanto de la obra de Felipe, ese primer misionero y evangelista, como del etíope, dando ese paso de fe y saliendo gozosos. Que el Señor nos ayude y que también nos dirija en nuestro día a día y podamos, este día de hoy, podamos repetirlo muchas veces más. Significará que hermanos también quieren bajar a las aguas del bautismo como señal de testimonio y de confesión de su fe en Cristo. Que el Señor nos ayude.